Que el Señor les bendiga. Comentario bíblico del Evangelio de Juan, capítulo 11. Jesús resucita a Lázaro. La muerte de Lázaro. Versículos del 1 al 3. Le hacen una petición a Jesús. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. Esto quizás da comienzo a uno de los milagros más notables que Jesús realizó. Uno podría pensar que es tonto pensar que un milagro es más difícil que otro, pero esta séptima señal del libro de Juan es única. Lázaro, María y de Marta su hermana. Jesús tenía una relación cercana con esa familia. Cuando Lázaro murió fue natural para ellos el llevar su necesidad a Jesús. Se esperaba que supliera milagrosamente las necesidades de muchos otros, por los que también supliría su necesidad. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. María y Marta no le pidieron específicamente a Jesús que viniera y sanara a Lázaro. Sintieron que no había necesidad. Era suficiente con decirle a Jesús cuál era el problema. Versículos del 4 al 6. Jesús responde con un retraso. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Lázaro ya estaba muerto cuando Jesús dijo esto, pero él sabía que el resultado final sería la gloria de Dios, no la muerte. Jesús también sabía que los eventos registrados en este capítulo desatarían la determinación de los líderes religiosos por matarlo. Eso significaba que el resultado final sería que el Hijo de Dios sea glorificado en su muerte y resurrección. Se quedó 2 días más. Parece extraño que Jesús no haya actuado inmediatamente en esta gran necesidad. El retraso probablemente fue desconcertante para los discípulos y agonizante para Marta y María. Versículos del 7 al 10. Jesús valientemente decide ir a Judea y a Jerusalén. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Jesús pudo haber resucitado a Lázaro a distancia. Debido a la oposición de los líderes religiosos, Judea era un lugar peligroso para Jesús. Sin embargo, Jesús estaba dispuesto a ir a Judea otra vez, a pesar de las advertencias de sus discípulos. ¿No tiene el día 12 horas? Los discípulos de Jesús se sorprendieron de que Jesús quisiera regresar a la región de Judea cuando era un hombre buscado ahí. Jesús respondió diciendo que aún tenía trabajo que hacer. Las 12 horas eran una forma figurada de hablar del tiempo concedido por el Padre para la labor terrenal de Jesús. El que anda de día no tropieza. Durante estas horas no podían dañar a Jesús y sus discípulos. Tenían trabajo que hacer durante la noche de la pasión de Jesús. Versículos del 11 al 15. Jesús les cuenta sobre la muerte de Lázaro. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesús utilizó la metáfora familiar del sueño para describir la muerte de Lázaro. La forma de hablar fue especialmente significativa, porque Jesús pronto lo despertaría, resucitaría a Lázaro. Lázaro ha muerto y me alegro. Jesús podía sentirse contento, incluso en la muerte de un amigo, porque estaba seguro del resultado. Vemos al final de los eventos de este capítulo que el dolor fue consolado, la vida fue restaurada, muchos más creyeron y la muerte necesaria de Jesús se puso en marcha. Todas estas eran razones para estar contento. La osada fe de Tomás. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. La tradición de la iglesia dice que Tomás era llamado Dídimo porque se parecía a Jesús y esto lo ponía en un peligro especial. Si alguien de entre los discípulos de Jesús era un objetivo potencial de persecución, sería el que se parecía a él. Vamos también nosotros
para que muramos con él. Tomás estaba dispuesto a ir con Jesús incluso si significaba morir con él. Él hizo este comentario sin mucha comprensión de una promesa de resurrección. Jesús se encuentra con Marta y María. Versículos del 17 al 22. Marta recibe a Jesús cuando éste llega a Betania. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Jesús esperó 4 días porque conocía la superstición judía de ese tiempo, que decía que un alma permanecía cerca de la tumba por 3 días, esperando regresar al cuerpo. Por lo tanto, era aceptado que después de 4 días no había ninguna esperanza de resurrección. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta declaró honestamente su decepción por el retraso de la llegada de Jesús. Ella creía que Jesús era capaz de sanar a su hermano cuando estaba enfermo, pero aún con vida. Es posible que ella ni siquiera considerase que Jesús era capaz de resucitar a Lázaro ahora. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta no estaba confiada en que Jesús resucitaría a su hermano. Más bien, ella dijo que seguiría confiando en Jesús a pesar de su decepción. Era una notable demostración de fe, una que debería ser tomada como ejemplo. Versículos del 23 al 27. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta entendió que su hermano Lázaro resucitará con todos los justos en el día postrero. Ella ni siquiera consideraba que Jesús podría resucitar a Lázaro inmediatamente. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús no afirmó tener la resurrección y la vida, ni comprender los secretos acerca de la resurrección y la vida. Más bien, Jesús dramáticamente dijo que Él es la resurrección y la vida. Conocer a Jesús es conocer la resurrección y la vida. Tener a Jesús es tener la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús osadamente desafió a María a confiar en que Él era la fuente de la vida eterna. Jesús se presentó a sí mismo como campeón sobre la muerte. El creyente nunca morirá, sino que simplemente hará una transición instantánea de esta vida a la vida con Jesús en el paraíso. ¿Crees esto? Jesús no desafió a Marta a debatir y a sentir intelectualmente, sino a creer. Ella debe creer que Jesús era quien dijo que era y que podía hacer lo que dijo que podía hacer. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta respondió correctamente. Jesús era y ciertamente es el Mesías, el Cristo. Jesús era y es Dios en forma humana entre nosotros, el Hijo de Dios. Yo he creído. Aquí el yo es enfático. Cualquiera que fuera el caso de los otros, ella había puesto su confianza en Jesús. Versículos del 28 al 32. El lamento de María. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana. No se nos dice exactamente por qué Marta hizo esto en secreto. Sería justo decir que lo hizo para ayudar a María para que tuviera un breve momento ininterrumpido con Jesús antes de que la multitud de otros dolientes lo rodearan. Cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Marta le dijo a María que Jesús preguntaba por ella. Para María, esto era equivalente a una orden de ir. María no desperdició tiempo y fue con Jesús. Lázaro es resucitado. Un Jesús
profundamente conmovido, va a la tumba. Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. El dolor y las lágrimas de María y Marta conmovieron a Jesús. Dios ve las lágrimas del desconsolado y es movido con compasión. Dios ve nuestras lágrimas. Dios es tocado por nuestras lágrimas. Dios recuerda nuestras lágrimas. Dios actúa para secar nuestras lágrimas. Y a los judíos que la acompañaban. Los judíos de ese tiempo y lugar no eran reservados a sus expresiones de pena o dolor. Debemos recordar que eso no sería un suave derramamiento de lágrimas, serían gritos casi histéricos y llantos, pues era el punto de vista de los judíos que mientras más desenfrenado el llanto, más honor le daban a los muertos. Jesús, entonces, al verla llorando, Jesús lloró. Hay un contraste importante entre las lágrimas de María y las lágrimas de Jesús. Llorando. La palabra utilizada para María en Juan 11:33 es una palabra que describe llanto en voz alta. Lloró. La palabra que describe la expresión de dolor de Jesús en Juan 11:35 es otra palabra que indica un llanto silencioso. Jesús fue grandemente conmovido, pero no fuera de control. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Al ir a la escena de la tumba de Lázaro, Jesús se estremeció en espíritu intensamente. En el griego antiguo, esta frase literalmente significa bufar como caballo, insinuando enojo e indignación. Jesús lloró. Jesús compartía el dolor de los que lloraban. Sin embargo, como ningún otro, el Hijo de Dios era capaz de hacer algo al respecto. Jesús permitió que esta empática pasión hiciera por Lázaro de manera única lo que un día hará por todos los muertos justos. Jesús lloró. Hay muchos aspectos sobre estas dos palabras. Jesús era realmente un hombre. Puede no haber pecado y vergüenza en las lágrimas. Jesús estaba familiarizado con el dolor. Jesús no se avergonzaba de su humanidad. Jesús se identifica con otros en su dolor. Jesús ama a las personas. Jesús tenía humanidad de su perfección y la humanidad sin adulterar es generosa y empática. Él sufrió todas las inocentes debilidades de nuestra naturaleza. Jesús dignificó las lágrimas de otros que lloraron en la Biblia y las de todos los que lloraban. Profundamente conmovido otra vez. La repetición del profundamente conmovido, embrimo menos, el presente participio del verbo muestra que Jesús aún estaba bajo la misma tensión emocional que su primer contacto con los dolientes había provocado. Mirad cómo le amaba, y cuando lo vemos derramando su sangre y su vida en la cruz por la humanidad, podremos decir con júbilo, exclamar, mirad cómo nos amaba. Amén. Hemos concluido la primera parte del comentario bíblico del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Amén.